Existen muchos tipos de barreras, ya sean mentales, espirituales o la barrera en el fútbol en un tiro libre. Sea cual sea la barrera, siempre hay que superarla. Así que hoy, en Espacio Libre, Richard nos hablará sobre las barreras en la discapacidad. Carol nos contará sobre las barreras invisibles. José nos dirá qué onda con esto de bloqueo creativo. Y la Vale nos dirá qué pasa con los sueños grandes y expectativas altas. Suena bastante cool, ¿no? No se vean, estamos en Espacio Libre. El ser humano siempre ha encontrado dificultades en su vida diaria que pueden muchas veces limitar sus actividades. Lo anterior lo percibimos en quien tiene alguna discapacidad, como puede ser la visual, intelectual, motriz, auditiva o psicosocial. Hoy les quiero platicar como persona con discapacidad visual de nacimiento, las barreras que me he encontrado a lo largo del tiempo y que han impedido de cierta forma o han dificultado algunas de mis actividades. Estas barreras han incluido el apoyo en las escuelas, también en los medios de entretenimiento. He tenido que utilizar las barreras arquitectónicas que se refieren a los espacios a los cuales muchas veces no podemos acceder por su infraestructura, y las barreras de actitud, que es un tema muy importante también. A continuación les voy a platicar un poquito sobre las barreras sociales. Nos encontramos, por ejemplo, con la participación, que muchas veces se ve limitada en algunos lugares en los cuales se desarrollan ciertas actividades en las que no están incluidas las personas con alguna discapacidad. Otro punto son los estigmas, prejuicios y la discriminación que existe. Dentro de la sociedad, estas barreras pueden incluir las ideas o prejuicios que muchas veces las personas tienen sobre la discapacidad. Muchas veces se llega a pensar que incluso esta discapacidad puede ser originada por algo malo que hicieron y fue algo que les tocó pagar con la discapacidad, y además se piensa que no pueden las personas con discapacidad hacer tal o cual actividad, o la falta de capacidad para comportarse en sociedad del modo que se espera o está establecido, e incluso puede verse como algo que se puede curar o prevenir, o como una tragedia personal. Otro punto que me parece importantísimo son las barreras de comunicación. Este tipo de barreras incluyen a quien tiene discapacidad auditiva, del habla o entendimiento, es decir, las personas con discapacidad intelectual, y por lo mismo utilizan distintas formas para comunicarse, diferentes a las que estamos acostumbrados habitualmente. Algunos ejemplos de este tipo de obstáculos pueden ser el uso de la letra pequeña en texto, las dificultades para acceder a quienes utilizan un lector de pantalla para la computadora o el celular, o la nula disponibilidad de información para quienes utilizamos el sistema Braille, que es un sistema de lectoescritura para las personas con discapacidad visual. Y también para las personas con discapacidad auditiva se incluye la falta de disponibilidad de videos que no tengan subtítulos y comunicaciones orales que no estén acompañadas de interpretación manual, como puede ser la lengua de señas mexicana. Además, para quienes tienen discapacidad intelectual, cualquiera que ésta sea, el uso del lenguaje técnico es una gran barrera para ellos, porque no comprenden los conceptos que a nosotros nos tomaría 1 o 2 minutos entender. Por eso es importante no utilizar frases largas o palabras muy rebuscadas, porque podrían convertirse en otra barrera. Y bueno, pasamos ahora a las barreras arquitectónicas. Se trata de obstáculos estructurales que impiden o incluso bloquean totalmente la movilidad a distintos espacios a los cuales nosotros no podemos acceder, impidiendo de este modo el traslado de forma parcial o total. Por ejemplo, podríamos mencionar el uso de escalones que impiden el acceso a una persona con discapacidad motriz, usuaria de silla de ruedas. Y en el caso de las personas con discapacidad visual, los obstáculos podrían ser los toldos que se utilizan en muchos negocios para cubrir el sol, los teléfonos públicos que nos encontramos a mitad de la calle, las alcantarillas destapadas o las ventanas que muchas veces vemos fuera de la pared. Y en general se considera una barrera arquitectónica todo aquello que impide el desplazamiento por toda la ciudad o en los transportes públicos. Como conclusión, el mensaje que quiero transmitirles en esta ocasión es que por favor nos ayuden a evitar todas estas barreras que muchas veces dependen de la misma sociedad. Si hay espacios públicos inclusivos, el trato igualitario y dar las mismas oportunidades de estudiar y trabajar y relacionarse,
además de permitir a las personas con discapacidad de que disfruten del entretenimiento y ocio dependiendo de sus gustos. De esta forma estaremos eliminando las barreras de cualquier discapacidad. No cabe duda que la discapacidad no tiene que ser una barrera que nos impida vivir normalmente. Richard nos tiene un video bien bonito preparado para todos nosotros. Veamos. Bonjour, je voudrais ouvrir un compte. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Si bien sabemos, en el 2020 sufrimos una pandemia. Los estragos más evidentes han sido emocionales, pues mucha gente ha perdido a seres queridos. Y si hablamos de hábitos también, hemos notado cambios, pues se ha vuelto indispensable salir con cubrebocas y gel antibacterial. Además, hubo barreras que nos implementaron entre personas para evitar contagios, como estar a 2 metros alejados, la suspensión de vuelos, eventos sociales o ciertas restricciones para entrar a diferentes países. Estos y otros factores nos mantuvieron alejados los unos de los otros. Sin embargo, estas barreras no han sido las únicas, aunque no lo veamos. En el sector comercial también ha afectado. ¿Tienes algún amigo o familiar que ha intentado comprar un auto en los últimos meses? ¿Has notado que el tiempo de espera es mucho mayor que antes? Bueno, esto es porque hubo una escasez en el área automotriz por la falta de chip que se implementa en los autos. Otra consecuencia que nos dejó el COVID, ya que las industrias reaccionaron con miedo y cancelaron pedidos a principios de la pandemia para prevenir la caída en sus ventas. En contraste, aumentó la demanda de computadoras, tablets y otros electrónicos por la demanda de trabajo y clases en línea. Hablando de ventajas que nos dejó la pandemia, fue el incremento de compras en línea que aceleró el cambio de muchos negocios. Uno de los casos más representativos es el de Amazon, pues el valor del mercado creció 74% a lo largo de 2020. Sin embargo, la aceleración de las tendencias que se observaron en el pasado nos permite anticipar que el comercio en línea y la digitalización financiera están cambiando algunos negocios como compras por Instagram, restaurantes de línea, compras de súper a domicilio, etc. Pareciera que no ha habido ningún cambio, sin embargo, sí los hay, incluso en la recuperación comercial. Y esto nos da la esperanza de que las cosas vuelvan a ser como antes las conocíamos. Vaya que el COVID nos impactó de una manera particular. Y Carol nos tiene un TikTok preparado para todos nosotros. Veamos. Salí a caminar por mi casa y no me había percatado tan de cerca de la gravedad de la pandemia y los efectos tan devastadores en la economía. Casas de lujo que yo no sé quién podría comprar porque son demasiadas. Agencias de coche en quiebra. En esta agencia compré mi coche y ya ni existe. Aquí antes también estaba lleno de coches. Esta zona era una zona de antros y bares a la que antes venía. Ahora parece una escena de The Walking Dead. Este era un restaurante al que solía venir y ya no existe. Así que no queda más que decir, ánimo. Seguramente te ha pasado que te despiertas sin ganas de hacer cosas y sientes que tu vida se basa en una rutina aburrida como despertar, bañarte si es que lo haces, tomar un café e iniciar tu día. Esas semanas en las que no hay novedad y todo es predecible en tu día. Te sientes sin energía, sin ganas de despertar. Se puede deber a muchos aspectos, desde económicos hasta sociales. Pero algo es seguro, algo no anda bien dentro de nosotros. La falta de ideas puede ser un reflejo de la saturación sensorial que vivimos por la falta de interacción con el mundo exterior. El cansancio y el estrés también hay en ocasiones en las que simplemente no fluimos, nos estancamos y no podemos avanzar con nuestras tareas diarias. Siempre que nos referimos a la creatividad, uno lo relaciona con el arte, y sí tiene que ver, pero a veces vivimos bloqueados creativamente para la vida, para nuestro día a día, y ahí es cuando sentimos que algo nos hace falta, porque nada nos parece nuevo. Y es que se nos suele olvidar que la creatividad es de vital importancia para el desarrollo personal, ya que siempre ver lo mismo, hacer las mismas cosas, de la misma manera, es muy probable que no sintamos ni disfrutemos lo que hacemos o la vida que llevamos.
y tampoco tengamos la energía ni las ganas de crear, es decir, dejamos de vivir. Desde nuevas experiencias, aprender otras cosas o probar actividades que siempre quisimos hacer. Y es que si uno tiene la cosquilla de la curiosidad y el asombro por las cosas pequeñas pero importantes, es muy poco probable que sientas que tu vida es monótona, ya que tendrás la misma vida, pero no la vivirás de la misma manera. Y lo mismo pasa con los bloqueos creativos. La inspiración siempre está a un paso de hacer un cambio en la forma de hacer las cosas o de crear, porque sabemos que todo está dicho, pero siempre lo podemos contar de una manera diferente. Creo que todo el mundo ha pasado por este bloqueo creativo y José nos tiene algo preparado para que podamos resolverlo de alguna manera. Veamos. Roba como un artista de Austin Kleon en un minuto. Primero, es de los mejores libros sobre creatividad y habla sobre perderle el miedo a imitar. Para poder hacer algo original debes saber que es prácticamente imposible. No puedes imaginar un color nuevo sin pensar en los que ya conoces, porque todo lo que creas está influenciado por lo que consumes. Por más que intentes imitar, no te saldrá igual porque estás influenciado por otro contexto, otras personas y al final crearás algo completamente distinto. Lo que sí es cierto es que si consumes lo mismo que todos, vas a crear el mix de todos. Salvador Dalí decía que aquellos que no están dispuestos a imitar no producen nada. Al final, ser creativo se trata de escoger muy bien tus influencias y no se trata de copiar, sino de interpretar, reinterpretar y transformar. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que tus sueños son expectativas difíciles de cumplir y te entra el miedo de no lograr tus objetivos? Estoy segura que a más de uno le ha pasado algo similar, y es que hoy en día vivimos en una sociedad en donde a veces te hacen dudar de ti por no encajar o por no tener los mismos ideales que los demás. Vamos creando poco a poco una realidad donde vemos imposible cumplir nuestros sueños, pero déjame decirte que probablemente estemos en un error. Tener expectativas es saludable siempre y cuando sean realistas a lo que podemos hacer. Pero para empezar a darle objetivo a esto, conozcamos su definición por la Real Academia Española. Expectativa es la esperanza de realizar o conseguir algo. Es la posibilidad razonable de que algo suceda y por consiguiente también es la posibilidad de conseguir un derecho, una herencia u otra cosa al ocurrir un suceso que se prevé. Podríamos incluso decir, pensar y sentir que el tener esperanza, ilusión y fe se vuelve motivacional, nos impulsa, nos estimula, nos visualizamos y proyectamos en ese ideal. Perseguimos la creencia de que eso que tanto esperamos se dará de una forma u otra y en ese momento seremos felices, encontrando esa estabilidad, seguridad y confianza añorada. Esto sucede porque hemos aprendido que ese algo sucederá. Las expectativas tienen sus orígenes en nuestras experiencias, nuestros deseos, lo que queremos alcanzar y en esas evaluaciones propias de si podremos o no. En algunos casos son disfraces del miedo, de frustración y de ansiedad. El todo saldrá bien es sinónimo de, pero a ciencia cierta sabemos que si no trabajamos o no ponemos nuestro empeño en eso, no se dará. Sueños grandes, expectativas reales. Una vez escuché por ahí que si sentías que tu sueño era ambicioso, comenzaras con poquito, con lo mínimo. La acción es aquella que logrará ese gran impacto en cualquier sueño e ilusión. Y esto aplica para todas las etapas de la vida. Debemos ser realistas cuando tenemos expectativas, porque la falta de nos quitará esa motivación y nos llevará a la frustración, a la incomprensión, a la decepción y al enfado. Créate expectativas que sabes que están dentro de tus posibilidades y de tus capacidades. Haz las cosas. Las acciones para lograr los objetivos de vida son clave. La magia no existe en este caso. Todo es resultado del trabajo constante. Haz tangible el futuro posible. Prepara tu mente para cuando se cumpla. Ten esa confianza en ti. Hay menor posibilidad de que algo salga mal si aumentas el empeño y te anticipas a pensar en soluciones que te acerquen a ese deseo. Ya no busques culpables, asume tu responsabilidad en hechos, céntrate en el presente, así nivelarás la ansiedad por sobrepensar los escenarios que se presenten. Hay cosas que no podemos controlar, solo podemos controlar el presente de nuestras acciones. Si deseamos algo y luchamos por ello desde el presente, seremos más felices. Recuerda, sueños grandes, expectativas reales. Todos tenemos sueños, anhelos, expectativas, pero Vale nos tiene algo preparado para explicarnos un poco más sobre este tema. Veamos. Se dice mucho que para no lastimarnos, decepcionarnos o terminar insatisfechos con algo o alguien, es mejor no tener expectativas de nada ni de nadie. Pero creo que esto es imposible. Por ejemplo, creo que todos esperamos que nuestra pareja, nuestros seres queridos, las personas con las que trabajamos o quienes nos venden algo no nos engañen.
lo cual me parece normal y hasta cierto punto saludable. Es inevitable tener expectativas. Estas nos ayudan a relacionarnos con el mundo y con los otros. No creo que el problema esté en tenerlas, sino en no mantenerlas reales. Por ejemplo, en creer que la ansiada felicidad está en un producto que puedas comprar. En creer que el otro tiene que ser perfecto, que no puede cometer errores y que tiene que actuar en todas las circunstancias como tú crees que lo harías. O en creer que tu vida real tiene que ser como las que aparentan en una red social. Hay un término muy modernillo, vamos viendo, se inventado, que se está posicionando en el inconsciente colectivo y es el de las red flags, pero que explica de manera simbólica los comportamientos, lugares, actitudes o personas que nos cagan y nos hacen sentir vulnerados, inseguros, violentados, en fin, aquello que nos hace decir quedé, y no solo con el entorno, también con nosotros mismos. Generalmente estas experiencias se dan ya sea por falta de empatía, egoísmo, por poca responsabilidad efectiva, entre otras causas que al final se sintetizan en la falta de atención a los problemas psicológicos y traumas acumulados que no hemos llegado a solucionar y que vamos cargando a lo largo de nuestra vida y que nos van poniendo barreras internas y externas que dañan nuestras relaciones interpersonales e intrapersonales. Y es que seguro alguna vez hemos escuchado de nosotros mismos o de algún otro el argumento más inhumano y más fifas de todos. No, güey, si yo soy así, estoy chido, güey, y yo no voy a cambiar. Cosa que no nos justifica, pues solo expone los terribles mecanismos de afrontamiento que tenemos al momento de enfrentar la vida. El afrontamiento, según la doctora Caroline García, es un constructo clave para comprender cómo los humanos reaccionan ante los acontecimientos vitales estresantes y se adaptan a sus experiencias. Dependiendo del afrontamiento, las consecuencias podrán ser negativas, como la ansiedad, la depresión, el sentimiento de fracaso, ira, violencia, las dependencias, entre otros. O también pueden ser positivas y nos llevarán a un mayor bienestar, sensación de plenitud o simplemente una buena adaptación al entorno social. Teorizando un poco sobre el afrontamiento, los especialistas Frydenberg y Lewis distinguen 3 estilos de afrontamiento. El productivo, que incluye acciones dirigidas a resolver el problema para quienes sí pudieron adquirir herramientas emocionales desde su temprana infancia y adolescencia. No productivo o de no afrontamiento, que incluye aspectos como el sentimiento de culpa, el aislamiento social o acciones que no están focalizadas en la resolución del problema. Esto también puede aplicar a ti o tu compa que huye del conflicto, lo hace más grande y te canta un tiro, se aísla o se refugia en cosas que no le ayudarán, como las drogas, el sexo, dormir chingos, y por último el orientado a otros, que incluye aquellas estrategias que van dirigidas a otras personas, como buscar apoyo social, profesional o espiritual. ¡Ey, súbete! Vamos a terapia a afrontar tus traumas para que tengamos una vida más bonita. Cada uno de nosotros tenemos un estilo de afrontamiento en función de nuestra personalidad, nuestros recursos individuales y sociales y nuestras experiencias vitales. Estos estilos nos predisponen a afrontar los problemas con un determinado tipo de estrategia. Estas estrategias de afrontamiento son los esfuerzos cognitivos y conductuales concretos que hacemos para manejar, reducir, minimizar, dominar o tolerar las situaciones externas o internas que nos causan estrés. Por ello, se consideran aspectos básicos en la regulación de emociones e influyen en nuestro bienestar psicológico y, por ende, en el bienestar de las personas con quienes nos relacionamos. Aprender a manejar el estrés y lidiar con los altibajos de la vida es un proceso que continúa durante toda nuestra vida. Por ello, es esencial pensar que lo que antes nos sirvió quizá en algún momento deba cambiar, pues ni nosotros ni el entorno somos fijos. Ya lo decía en algún momento Bob Dylan, "There is nothing so stable as change". Ya saben, las barreras son construcciones de uno mismo. Nosotros sabemos si nos derriban o las superamos. Yo soy Pavlovsky y esto fue Espacio Libre.